El Papa León XIV rompe tradiciones milenarias y sorprende al mundo de forma inesperada. En el corazón del Vaticano, donde la luz se filtraba a través de las bóvedas como un suave susurro divino, el Papa León XIV se debatía en su interno. Con un semblante sereno, pero la mirada cargada de preocupación, caminaba por los pasillos opulentos, cada paso resonando con el peso de su responsabilidad. La historia que lo sostenía era monumental, siglos de dogmas, rituales. ¿Qué leyenda oscura lo perseguía? La tradición le decía que debía ser el defensor inquebrantable de la fe, pero una parte de él deseaba gritar por un cambio, por una transformación que resonara con los nuevos tiempos. Las palabras de un viejo mentor retumbaban en su mente. A veces, el precio del cambio es el sacrificio. Mientras tanto, en las sombras de los festejos papales, el cardenal Franco tejía su estrategia. Un hombre de ambición desmedida, dispuesto a cualquier cosa por alcanzar el poder, había olfateado la fragilidad de León. Con cada palabra susurrada a sus cómplices, su plan se iba enredando como hiedra. Franco sabía que la estabilidad del Vaticano dependía de la voluntad del Papa, y su posible renuncia era una oportunidad dorada. Y justo cuando el silencio se volvía ensordecedor, la voz de un monje resonó a sus espaldas. «Santidad, ¿está usted bien?» El saludo rompió la calma, y León se dio cuenta de que el mundo afuera lo observaba, expectante, como si en sus manos sostuviera no solo su destino, sino el de millones. La presión aumentaba, el dilema se tornaba angustioso. La revelación personal que le había sido confiada podía desestabilizarlo todo. ¿Daría el paso hacia lo desconocido? ¿A riesgo de perderlo todo? Os adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. León levantó la mirada, aún procesando la preocupación que había sentido. «Sí, estoy bien», respondió con una voz más firme de lo que se sentía. Pero antes de que pudiera sumergirse en sus pensamientos una vez más, un grito resonó por los pasillos del Vaticano, desgarrador, incisivo, como un cuchillo afilado atravesando el aire sagrado. «Asesinato, un crimen político». La atmósfera se volvió helada. Las luces del Vaticano parecían palidecer frente a la escala del horror. ¿Cómo podía suceder esto en la casa de Dios? La mente de León se llenó de preguntas. El arzobispo Rinaldi, un aliado clave, había sido un defensor de la fe en tiempos difíciles. Con su ausencia, la estabilidad del Vaticano estaba en juego, incluso más que antes. Y el rumor de un complot, de una lucha por el poder en el fondo de la iglesia se intensificó como un trueno en un cielo siniestro. ¿Quién podría haber tenido el ímpetu de eliminar a un hombre de bien? Con el corazón acelerado, León se dirigió a la escena del crimen. A cada paso, el peso de la situación se hacía más inimaginable. León se sintió atrapado entre la fe que defendía y la realidad despiadada que enfrentaba. A medida que se aproximaba a la oficina del arzobispo, su mente retrocedió a la carta que había recibido. «¿Tu linaje guarda secretos?» Esa frase se repetía, más intensa que nunca. De repente, sintió que el destino de su sangre estaba entrelazado con esta oscuridad. La ambición de Franco palpitaba en el aire, y León intuía que su oponente podría estar detrás de este acto violento. Pero no era solo Franco lo que enfrentaba. A la entrada, un grupo de cardenales se acercó, sus rostros enrojecidos y ojos abiertos en horror. Entre ellos fue un ritual, un sacrificio. Y hay más. Su linaje también esconde secretos. León sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La historia de su familia cobró vida, y en ese momento, los lazos de sangre que había considerado su carga se transformaron en una clave dentro de un misterioso rompecabezas. «¿Ritual?», susurró, la palabra atravesando la habitación como una flecha. ¿Qué oscuridad había estado acechando en las sombras? Las luces parpadeaban, y León miró a su alrededor, a los rostros atónitos de los cardenales. Instintos de supervivencia comenzaron a brotar. ¿Podía realmente cambiar la iglesia sin perderse en la locura? Estaba en el centro de una tormenta,
y podía sentir que el cielo estaba por abrirse, revelando verdades repugnantes y ocultas. Y mientras el aire se tornaba tenso como un arco, León supo que debía tomar una decisión. Un destino colosal aguardaba, y todo el Vaticano observaba. ¿Destruiría su mundo o lo transformaría en algo nuevo? Sin embargo, la revelación de la hermana Isadora había sembrado más dudas. ¿Cuáles eran los secretos que su linaje guardaba? ¿Y quién era responsable de la muerte del arzobispo? La tensión era vívida, y la historia apenas... La Madre Superiora Clara está muerta, y hay más. El cuerpo fue hallado en el convento. Las palabras cayeron sobre el grupo como un rayo desgarrador. El silencio fue absoluto, un silencio pesado que se apoderó del espacio. León sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué estaba pasando en el Vaticano? ¿Qué oscuro secreto se había desatado? ¿Qué sucedió? Logró decir León, casi en un susurro. La mención de la Madre Clara lo golpeó con fuerza. Era un pilar, una guía moral. Encontramos símbolos extraños alrededor del cuerpo. Y hay evidencia de algo aún más siniestro. La Madre Clara trabajaba en investigaciones sobre linajes. León sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Investigaciones sobre linajes? ¿Qué linajes? La confusión se mezclaba con el terror. Cada palabra del guardia hacía que las imágenes de lo que sucedía a su alrededor se tornaran más oscuras y aterradoras. Detrás de todo esto parece haber un culto, una secta que profesa. Hay rumores sobre un antiguo linaje que sería la clave. Tu linaje, León, puede estar involucrado. La revelación cerró la garganta de León como un nudo, como si los susurros de su pasado finalmente tomaran forma. Un hilo oscuro de historias familiares que había creído enterradas emerge de la niebla. Todo lo que había pensado que el arzobispo Rinaldi, su cuerpo, no está donde lo dejamos. La realidad se volcó sobre León como un torrente. El cuerpo de Rinaldi sostenía la clave que podía desencadenar todo, y ahora había desaparecido. ¿Qué significaba esto? Cada palabra retumbaba en su mente. ¿Una secta? ¿Rituales? ¿Y su linaje? La conexión entre todos los eventos se hacía más clara y más alarmante. Él estaba en el centro de esto, y las sombras lo seguían. Debemos actuar, Santo Padre. Hay que descubrir quién está detrás de esto antes de que sea demasiado tarde, insistió Isadora, su voz cargada de temor. León miró a su alrededor. Miradas perdidas, nerviosismo palpable. El Vaticano se había convertido en un campo de batalla para oscuros secretos. Lo que alguna vez fue una fortaleza de fe, ahora parecía un laberinto de traiciones y sombras. La tensión colgaba en el aire, casi pesada, pero había un eco de esperanza en la urgencia de sus palabras. León sintió que debía tomar una decisión. ¿Debería seguir la verdad, incluso si arriesgaba todo? ¿O mantener la paz en un mundo que se desmoronaba, mientras sentía la presión de su linaje? Las caras de los cardenales, descompuestas, reflejaban su horror. En ese instante el gran salón parecía comprimirse, el aire pesado como un plomo inmóvil. De repente, un estruendo se escuchó fuera de la sala. Pasos apresurados, murmullos nerviosos. Algo estaba muy mal. ¿Qué es eso?, preguntó León, sintiendo una presión creciente en su pecho. Justo en ese momento, la puerta se abrió con un golpe seco, y un guardia entró, su rostro pálido como la cal. «Santidad, el cuerpo de la Madre Clara ha desaparecido». ¿Cómo podía ser? La Madre Clara, la voz de la razón, la guía moral que siempre había sido su faro, ahora estaba envuelta en el misterio. Mientras reflexionaba sobre eso, un cardenal gritó: «No es posible, todo está conectado». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Cada incógnita, cada secreto de su linaje se entrelazaba en un tapiz oscuro. Entonces Isadora dio un paso adelante, con la voz temblorosa: «Santidad, esto no es solo un crimen. Hay algo más, con un y su nombre está inscrito en los registros de la Iglesia». León sintió como si el mundo del Vaticano se tambaleara. «¿Qué nombre?», preguntó, su voz apenas un susurro.
mientras su corazón latía ferozmente en su pecho. El silencio se volvió opresivo, las miradas se entrelazaron, y un escalofrío recorrió la sala. León, tú eres ese nombre. Tu linaje es la clave que ellos buscan. Hay antiguas escrituras que hablan de un papa con tu sangre que abrirá puertas del conocimiento. Santidad, vienen. Un grupo de figuras encapuchadas apareció en la entrada. Sostenían antorchas, sus rostros ocultos en la penumbra. Ellos, murmuró un cardenal por lo bajo, su voz temblando de terror. El aire parecía cortarse ante la llegada de esta amenaza oscura. León sentía el sudor resbalando por su frente. «¿Qué quieren de mí?», gritó, pero el eco de su voz se perdía. Justo cuando pensaba que la pesadilla no podría profundizar más. «Tu hermano, ¿cómo es esto posible?». El mundo se detuvo, las memorias se agolpaban en su mente, un hermano que creía perdido, un secreto que su familia había escondido. La revelación lo golpeó con la fuerza de un vendaval. ¿Qué más le habían ocultado? Si su hermano era parte de este culto, himno de sacrificios, ¿era posible que todo lo que conocía estuviera basado en mentiras? Los murmullos se alzaron entre los cardenales, rostros en estado de choque. León sentía que las piezas del rompecabezas se alineaban, pero no lograba captar la imagen completa. Y mientras la tensión aumentaba, «Es hora de descubrir lo que realmente eres y el poder que realmente habita en nuestra sangre». En ese instante, el Vaticano, que una vez fue su refugio, se transformó en un campo de batalla del conocimiento prohibido. León sintió el calor del miedo y la curiosidad. ¿Qué iba a decidir? Todo estaba a punto de cambiar. La verdad lo llamaba. Los ecos de su linaje resonaban en sus oídos, y en el fondo, un nuevo amanecer se cernía. Las preguntas se agolpaban en su mente, interrumpiendo cualquier fogonazo de comprensión. Era un rostro familiar, pero al mismo tiempo desconocido, como un eco distorsionado de su propia vida. El hermano dio un paso adelante, sus ojos oscuros, repletos de angustia. «León, esto no es un juego, el culto no te dejará ir. Ellos nos necesitan. Necesitan tu sangre». El centro del caos parecía pulverizarse. Ecos de murmullos brotaron de los cardenales, cuyas miradas se cruzaban entre el terror y la confusión. «¿Qué haces aquí? ¿Qué planeas?». León podía sentir el sudor resbalando por su frente. Su respiración se hizo errática. La presión del momento lo oprimía, aún así la urgencia de respuestas lo empujaba. De repente un estruendo resonó desde el pasillo. El grito de un guardia atravesó la sala. «Se ha desatado una batalla en los jardines». Los murmullos se transformaron en gritos mientras el caos se desbordaba. Las luces de las antorchas parpadeaban y las sombras parecían cobrar vida. Desesperación llenó el aire. «León, ven», su hermano llamó, estirando la mano hacia él, pero León se detuvo. «No puedo confiar en ti. ¿Cuánto tiempo estuviste oculto?». La pregunta salió más fuerte de lo que había intentado. El rostro de su hermano se retorció en dolor. «No es el momento. Todo lo que crees saber es una mentira». En ese instante, un alboroto palpable se percibía. El culto tenía otros planes y el horror del momento comenzaba a revelarse. De repente, un grito desgarrador resonó en los pasillos. «¡Muerte, muerte en los jardines!», un cardenal gritó. Sus ojos desorbitados reflejaban una mezcla de horror y pánico. «Nadie puede salir». León sintió que el mundo se desmoronaba. A su alrededor, cardenales se apresuraban, buscando refugio, mientras figuras encapuchadas emergían de las sombras, escudándose en el silencio de la oscuridad. Los murmullos se convirtieron en gritos. «Debes comprender la verdad de nuestros ancestros». Antes de que León pudiera responder, un hombre encapuchado se lanzó hacia ellos. La desesperación en su rostro era palpable. La Madre Clara. Fue ella quien robó los secretos antiguos, y ahora está en peligro. Los líderes del culto escucharon. León sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?». El incógnitas lo rodeaban, y el horror aumentaba en cada segundo. Entonces, lo que parecía un desenlace inevitable se convirtió en un torbellino de revelaciones.
La Madre Clara es parte de esto, el hombre afirmó, con una voz temblorosa. Ella sabía más de lo que dejaba entrever. Tu linaje y el suyo están entrelazados de maneras que ni siquiera imaginas. La confusión se transformó en pánico. «Ella nos está traicionando. Es una de ellos», gritaron algunos cardenales, la traición ardiente en sus ojos. La tensión llegó a un clímax abrasador, y con un gesto, León entendió que el mundo que había conocido estaba siendo cancelado, reducido a cenizas en un instante. Mientras las sombras del culto se alzaban, León vio a su hermano avanzar hacia el caos. Todo se visualizaba como un rompecabezas monstruoso. La niebla se desvanecía, revelando verdades devastadoras. La traición había brotado de los lugares más inesperados. León comprendió entonces que ya no era solo un papa atrapado entre la fe y el deber, sino una pieza de un tablero mucho más grande, un juego visible. El pánico comenzaba a apoderarse de su mente, y sus pensamientos danzaban sobre el filo del caos. Las caras de los cardenales, descompuestas, reflejaban su horror. En ese instante, el gran salón parecía comprimirse, el aire pesado como un plomo inmóvil. De repente, un estruendo. Es como si hubieran buscado algo. Cada palabra del guardia se sentía como un puñetazo en el estómago de León. ¿Cómo podía ser? La Madre Clara, la voz de la razón, la guía moral que siempre había sido su faro, ahora estaba envuelta en el misterio. Mientras reflexionaba sobre eso, un cardenal gritó: «No es posible, todo está conectado». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Cada incógnita, cada secreto de su linaje, se entrelazaba en un tapiz oscuro. Entonces, Isadora dio un paso adelante, con la voz temblorosa: «Santidad, esto no es solo un crimen, hay algo más». Creemos que el culto que persigue a tu linaje está detrás de esto. Ellos quieren un poder antiguo que se dice que solo puede ser despertado con sacrificios. Y su nombre está inscrito en los registros de la Iglesia. León sintió como si el mundo del Vaticano se tambaleara. ¿Qué no? Imágenes de generaciones pasadas, susurros inconfesables que siempre había atravesado, se apoderaron de su mente. Su historia no era solo la de un sirviente de Dios, era la historia de un poder oscuro. Antes que pudiera procesar esta revelación, un grito desgarrador resonó en los pasillos. «¡Muerte, muerte en los jardines!», un cardenal gritó. Sus ojos desorbitados reflejaban una mezcla de horror y pánico. «Nadie puede salir». León sintió que el mundo se desmoronaba. Antes de que León pudiera responder, un hombre encapuchado se lanzó hacia ellos. La desesperación en su rostro era palpable. La Madre Clara. Fue ella quien robó los secretos antiguos y ahora está en peligro. Los líderes del culto escucharon. León sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Las incógnitas lo rodeaban, y el horror aumentaba en cada segundo. Entonces, lo que parecía... La confusión se transformó en pánico. «Ella nos está traicionando, es una de ellos», gritaron algunos cardenales, la traición ardiente en sus ojos. La tensión llegó a un clímax abrasador, y en ese momento, el hermano de León se giró, levantando un objeto brillante en mano. «¡No! ¡Detente!», gritó León, pero ya era demasiado tarde. Su hermano lanzó el objeto al suelo, y un estallido de vida lo envolvió todo. Flashes de luz cegadora chocaron como truenos y revelaron a la Madre Clara de pie frente a ellos, con una corona de espinas. «He estado esperando este momento». Su voz reverberó en las paredes, mientras el pánico se apoderaba nuevamente de la multitud. León retrocedió, los ojos abiertos de par en par. Las palabras resonaron en su mente. ¿Qué era realmente su linaje? ¿Qué secretos ocultaba en la sangre? La imagen de su Madre Clara se desdibujó, emergiendo como un nuevo ser, su verdadera naturaleza ascendiendo de la penumbra. El hermano de León sonrió, pero había una frialdad en su mirada. «Eres el elegido, León, y ahora todo lo que pensabas saber sobre tu familia no son más que sombras». Así, entre gritos y caos, la sala se convirtió en un campo de batalla.
entre la luz y la oscuridad, entre la fe y el terror. La batalla por el alma del Vaticano comenzaba. Mientras el eco del clamor se disipaba, una pregunta horripilante emposaba su ser. ¿Podía confiar en alguien, incluso en sí mismo, con la verdad desgarradora que se acercaba? La oscuridad se cernía más intensamente ahora, y con cada nuevo secreto que iba surgiendo, parecía que la verdadera lucha apenas estaba a punto de comenzar. León sentía la presión nasal aumentar. La figura de Madre Clara diante de él pulsaba con un poder desconocido, y seu coração batia descontroladamente. «Mãe, Clara?» A perplexidade se refletia em seu rosto, e as faces dos cardeais agora eram máscaras de medo e confusão. Ele ergueu a mão, gesticulando como se quisiese acalmá-lo. Estas revelações foram apenas o começo, Leão. O que está em jogo aqui é uma força que eles estão invadindo. Um grito penetrante ecoou dos corredores, seguido pelo som de passos apressados. Leão virou-se e o caos tomou conta. As figuras encapuzadas surgiram a partir das sombras, e o ambiente se transformou em um cenário de pânico. Sem pensar, Leão priorizou a segurança. Todos para a porta, temos que... Madre Clara, o que está acontecendo? Leão se virou para ela, buscando resposta, mas a madre não parecia sensibilizada. Seus olhos dançavam entre o medo e um gozo profundo, como se estivesse observando um espetáculo que transcendia seu próprio sofrimento. Seja forte, Leão. O sangue em suas veias é poderoso, e agora eles querem isso. Eles vêm buscar o conhecimento que habita dentro de você. Suas palavras dispararam em meio ao caos. Mas o que ninguém esperava aconteceu. A luz na sala cena se transformou. O céu ameaçou desabar e as sombras pareciam se contorcer, como se a própria escuridão estivesse viva. Um rugido crescente reverberava, soando como um lamento ancestral. E nesse momento, uma fratura. Um brilho irrompeu do chão. As características de seu rosto mudaram, revelando um ser que transcendeu a humanidade. Estou aqui para restabelecer o equilíbrio. Um novo tempo começou, e você será o escolhido, ou o sacrificado. As palavras reverberaram como um trovão em sua... Não pode ser! Leão gritou. E a que preço ele estaria disposto a lutar por uma verdade que nunca poderia imaginar? A história estava mudando. A cada sombra que surgia, ele se via cada vez mais distante de entender quem realmente era. O que viria a seguir deixava uma pergunta ecoando em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger o que restava de sua alma? Leão sentia a pressão na sala aumentar. A figura da Madre Clara diante dele pulsava com um poder desconhecido, e seu coração batia descontroladamente. Mãe, Clara? A perplexidade se refletia em seu rosto, e as faces dos cardeais agora eram máscaras de medo e confusão. Ela ergueu a mão, gesticulando como se quisesse acalmá-lo. E se revelações foram apenas o começo, Leão. O que está em jogo aqui é uma força que transcende tudo o que você conhece. Sua voz ressoava firme, mas havia algo sombrio no fundo de suas palavras. O instantâneo de dúvida cortou através da tensão, mas foi rapidamente abafado por um grito. Oculto! Eles estão invadindo! Um grito penetrante ecoou dos corredores, seguido pelo som de passos apressados. Leão virou-se e o caos tomou conta. As figuras encapuzadas surgiram a partir das sondas, e o ambiente se transformou em um cenário de... Ele se virou, mas já era tarde. As figuras encapuzadas estavam em toda parte. Madre Clara, o que está acontecendo? Leão se virou para ela, buscando resposta, mas a madre não parecia sensibilizada. Seus olhos dançavam entre o medo e um gozo profundo, como se estivesse observando um espetáculo que transcendia seu próprio sofrimento. Seja forte, Leão. O sangue em suas veias é poderoso. E agora eles querem isso. Eles vêm buscar o conhecimento que habita dentro de você. Suas palavras, através de mim, chame o que há de oculto. Vem, a cena se transformou. O céu ameaçou desabar,
e as sombras pareciam se contorcer, como se a própria escuridão estivesse viva. Um rugido crescente reverberava, soando como um lamento ancestral. E nesse momento, uma fratura. Um brilho irrompeu do chão, um resplendor tão intenso que quase cegou a todos. Leon vacilou, seu corpo pressentindo o terror, mas a luz emanava um convite também. Enquanto olhava para a madre, um pensamento cruzou sua mente. Quem ela era realmente? Leon olhou para sua madre, e o que viu o deixou em choque. Clara, agora não era mais a mesma. As características de seu rosto mudaram, revelando um ser que transcendeu a humanidade. Estou aqui para restabelecer o equilíbrio. Um novo tempo começou e você será o escolhido, ou o sacrificado. As palavras reverberaram como um trovão em sua mente. O irmão de Leon avançou, com um brilho intenso no olhar, diferente do terror que antes sentia. É isso, Leon. O que eles estão buscando é... Ele entendeu que a batalha não era apenas contra o culto, mas uma luta interna contra uma herança que poderia devorá-lo. Os outros cardeais, paralisados pelo choque, observavam com olhos confusos, alguns aplaudindo a transformação de Clara, outros implorando por socorro. Não, não pode ser, Leon gritou. Sentiu seu coração afundar em um abismo de desespero. O que ele pensara ser sua missão de fé agora estava cercado por mentiras e manipulações. Então, as luzes se apagaram e uma escuridão profunda tomou conta do Vaticano. Os murmúrios de pânico se transformaram em gritos de horror, enquanto o mundo ao seu redor... E nesse momento de caos absoluto, a realidade virou do avesso. Um dos cardeais, aquele que estava sempre em segundo plano, começou a rir. Uma risada fria e vazia. Vocês todos são tão ingênuos, ele disse, avançando para frente, removendo o capuz que ocultava seu rosto. Leon quase desmaiou ao reconhecer a figura familiar. Você não pode ser! O cardeal era um velho amigo, uma pessoa que acreditava ser leal à causa. Ele sorriu. Um sorriso que deixou todos em tensão. Eu sempre estive aqui, manipulando cada movimento. Ele não sabia em quem podia confiar. Assim, o mundo ao seu redor parecia se despedaçar, e ao mesmo tempo, uma nova verdade começava a se formar nas sombras. As peças do quebra-cabeça pareciam se alinhar de forma aterrorizante. Agora a verdadeira batalha começa, o amigo disse. E você, Leon, terá que decidir de que lado está. As palavras soaram como um aviso, e no ar havia um cheiro de traição que tornou tudo ainda mais confuso. Leon sentiu o chão sob seus pés tremer. A luta que se aproximava não seria apenas contra as forças externas, mas contra as traições que se escondiam entre aqueles que ele chamava de amigo. O que viria a seguir era desconhecido. Mas a urgência da verdade pulsava em suas veias, e só havia um caminho a seguir. Leon sentia a pressão na sala aumentar. A figura da Madre Clara diante dele pulsava com um poder desconhecido, e seu coração batia descontroladamente. Mãe, Clara! A perplexidade se refletia em seu rosto, e as faces dos cardeais agora eram máscaras de medo e confusão. Ela ergueu a mão, gesticulando como se quisesse acalmá-lo. Estas revelações foram apenas o começo, Leon. O que está em jogo aqui é uma força que transcende tudo que você conhece. Sua voz ressoava firme, mas havia algo sombrio no fundo de suas palavras. Um instantâneo de dúvida cortou através da tensão, mas foi rapidamente abafado por um grito. O culto! Eles estão invadindo! Um grito penetrante ecoou dos corredores, seguido pelo som de passos apressados. Leon virou-se, e o caos tomou conta. As figuras encapuzadas surgiram a partir das sombras, e o ambiente se transformou em um cenário de pânico. Sem pensar, Leon priorizou a segurança. Todos, para a porta! Temos que... Mas antes que pudesse completar a frase, um novo grito cortou o ar, dessa vez mais próximo. Um dos cardeais foi derrubado,
seu corpo flutuando para o chão, como um pano molhado. Leon gelou. O rosto do cardeal. O que está acontecendo? Leon se virou para ela, buscando resposta, mas a Madre não parecia sensibilizada. Seus olhos dançavam entre o medo e um gozo profundo, como se estivesse observando um espetáculo que transcendia seu próprio sofrimento. Seja forte, Leon. O sangue em suas veias é poderoso, e agora eles querem isso. Eles vêm buscar o conhecimento que habita dentro de você. Suas palavras dispararam em meio ao caos. Mas o que ninguém esperava aconteceu. A luz na sala começou a piscar, e do nada, a Madre Clara ergueu os braços. Através de mim, chame o que há de oculto. Vem! A cena se transformou. O céu ameaçou desabar, e as sombras pareciam se contorcer, como se a própria escuridão estivesse viva. Um rugido crescente reverberava, soando como um lamento ancestral. E nesse momento, uma fratura. Um brilho irrompeu do chão, um resplendor tão intenso que quase cegou a todos. Leon vacilou, seu corpo pressentindo o terror. Mas a luz emanava um convite também. Enquanto olhava para a Madre, um pensamento cruzou sua mente. Quem ela era realmente? A mulher que ele sempre conhecera como sua guia e mentora, agora se revelava como uma peça de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Quando a luz se dissipou, tudo parecia diferente. Leon olhou para sua madre, e o que viu o deixou em choque. Clara, agora não era mais a mesma. As características de seu rosto mudaram. Estou aqui para restabelecer o equilíbrio. Um novo tempo começou, e você será o escolhido, ou o sacrificado. As palavras reverberaram como um trovão em sua mente. O irmão de Leon avançou, com um brilho intenso no olhar, diferente do terror que antes sentia. É isso, Leon. O que eles estão buscando é você, o verdadeiro servo da escuridão. Você carrega o legado de nossos ancestrais. A revelação o pegou desprevenido. As redes familiares que pareciam fortes, Leon gritou. Sentiu seu coração afundar em um abismo de desespero. O que ele pensara ser sua missão de fé agora estava cercado por mentiras e manipulações. Então, as luzes se apagaram e uma escuridão profunda tomou conta do Vaticano. Os murmúrios de pânico se transformaram em gritos de horror, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava sob o peso de um segredo devastador. O que será de nós agora? Murmurou um cara. Vocês todos são tão ingênuos, ele disse, avançando para a frente, removendo o capuz que ocultava seu rosto. Leon quase desmaiou ao reconhecer a figura familiar. Você não pode ser. O cardeal era um velho amigo, uma pessoa que acreditava ser leal à causa. Ele sorriu, um sorriso que deixou todos em tensão. Eu sempre estive aqui, manipulando cada movimento, cada passo. Vocês estão todos apenas jogando o meu jogo. Leon ficou paralisado. O que isso significava? Agora a verdadeira batalha começa, o amigo disse. E você, Leon, terá que decidir de que lado que está. As palavras soaram como um aviso, e no ar havia um cheiro de traição que tornou tudo ainda mais confuso. Leon sentiu o chão sob seus pés tremer. A luta que se aproximava não seria apenas contra as forças externas, mas com... Hoje, uma nova era se aproxima, e seu sangue poderá decidir o destino. Estava esperando por isso. Sempre estive. Naquele instante a sala tremeu. Um som ensurdecedor ecoou pelos corredores, e antes que Leon pudesse reagir, uma fenda se abriu no chão. Um redemoinho de luz e escuridão começou a se formar. O que era real? O que era ilusão? O que surgiu diante dele era muito mais do que apenas um culto. Era a origem de todas as coisas. O caos se intensificava, e a busca por resposta se tornava mais... Mãe! Clara! Ele mal podia acreditar no que via, na transformação que se desenrolava diante de seus olhos. Os cardeais, antes tão cheios de autoridade, agora estavam reduzidos a sombras de medo e confusão. Leon,
O que está em jogo agora vai além do que você imagina. Clara gritou, sua voz cortando o caos. Você precisa aceitar seu destino. Como um eco distante, o rugido das figuras encapuzadas no fundo do corredor ficou mais forte. A batalha não era apenas externa. A luta dentro de Leon, sobre quem ele era, começou a se intensificar. Os murmúrios na sala cresceram, a tensão quase palpável. O que você quer de mim? Leon gritou. Ele queria respostas, mas a verdade era mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. Você é a chave. Você carrega o legado, a verdadeira essência que eles desejam. A Madre Clara levantou a mão e, num instante, um brilho irrompeu dela. As paredes pareciam vibrar, e Leon sentiu o poder pulsando. Mas ele hesitou. A dúvida consumia seu espírito. Esse era realmente o caminho que desejava seguir? E então, tudo aconteceu rapidamente. O amigo traidor de Leon, aquele que todos acreditavam ser este sempre foi o meu jogo. E agora o ponto culminante está aqui. Os cardeais começaram a entrar em pânico. As figuras encapuzadas avançavam e o caos se instalava. Leon percebeu que não havia tempo. Com o coração acelerado, ele gritou: Madre, precisamos agir agora. A energia na sala se transformou. Clara, antes confusa, agora emanava determinação. Você precisa escolher, Leon. Fique comigo e abrace o que somos, ou lute contra os que desejam nos destruir. Leon olhou nos olhos dela, e naquele momento viu a verdade de sua história se desdobrando atrás de cada sombra. Não era apenas a batalha contra o culto que estava em jogo. Era uma luta pela sua própria alma. Ele hesitou, mas apenas por um segundo. Com a voz firme, ele respondeu: Eu não vou me tornar o que vocês querem que eu seja. E então, com um gesto poderoso de sua mão, Clara evocou uma luz tão intensa que iluminou todo o lugar, revelando as verdadeiras intenções de todos ao seu redor. Era como se o tempo tivesse parado. Leon percebeu que as sombras que o cercavam estavam se dissipando, revelando não apenas inimigos, mas amigos disfarçados. Mas a luz precisou de um preço. Clara fez um movimento final, mas ele não estava mais perdido. A conexão com sua mãe e o legado que carregava transformara-se em esperança. Ele olhou para os cardeais que sobreviveram e disse, convicto: juntos, vamos reconstruir não apenas a igreja, mas a fé que foi distorcida. Enquanto esses pensamentos se formavam, os ecos de gritos e promessas de uma nova jornada começaram a ressoar nos corredores. Leon estava preparado para enfrentar o que viesse a seguir, mesmo sabendo que a verdade sobre seu linhagem ainda guardava segredos mais profundos. E assim, a história se desenrolava. Mas o que estava por vir ainda era um mistério. E antes de partir, eu preciso de você,